En el invierno de 1994, André Rieu estaba de pie, solo, en una sala de conciertos en Maastricht, afinando su violín con manos que temblaban ligeramente, aunque no por el frío. La audiencia de esa noche sería exactamente 11 personas. 11, no 11.000 que había soñado desde la infancia. Ni siquiera 11 cientos. Solo 11 almas dispersas en asientos de madera diseñados para cientos, sus abrigos todavía abotonados contra un sistema de calefacción indiferente. Afuera, la nieve había comenzado a caer sobre los carteles que anunciaban su recién formada orquesta Johann Strauss, enterrando los anuncios bajo un silencio blanco. Y el detalle que lo perseguiría durante años después, y el que nadie menciona cuando lo fotografían en escenarios de estadios hoy, había planchado cuidadosamente su frac blanco esa tarde en una habitación alquilada, convencido con esa clase de certeza desesperada que solo poseen los jóvenes de que esa noche sería, de alguna manera, magnífica. Hay una ironía en la historia de André Rieu que duele demasiado para ser coincidencia. El niño que creció dentro de los corredores más sagrados de la música clásica, absorbiendo Mozart antes que las palabras, pero que nunca fue permitido simplemente amarla libremente, sin juicio. El joven violinista que descubrió que la música que hacía llorar a la gente ordinaria en estaciones de trenes y que escuchaban tarareando en mercados era considerada inferior por los músicos serios, rechazada como sentimental, populista, vergonzosa. El director que eventualmente construyó su identidad completa sobre derribar esos muros invisibles, sobre devolver la música clásica a las calles donde originalmente pertenecía, a los corazones de gente que nunca asistía a salas de conciertos. Todo eso para que décadas después el establishment clásico al que pasó 50 años desafiando lo mirara con el desprecio particular reservado para aquellos que hacían la alegría parecer demasiado accesible, demasiado fácil, demasiado gozosa. Cómo el hijo de un director de orquesta de una ciudad holandesa provincial transforma una forma de arte moribunda en el acto de gira musical con mayor recaudación en toda la tierra. ¿Qué vivía detrás de esa sonrisa enorme y teatral, detrás del frac blanco y las reverencias que barría el aire haciendo que las audiencias se levantaran de sus asientos? ¿De qué sucede cuando la música que te salvó se convierte en el mismo campo de batalla donde los críticos cuestionan si mereces estar en pie? ¿Y cuál es el costo para un hombre de pasar 50 años insistiendo que la belleza pertenece a todos, no solo a aquellos con diplomas de conservatorio y las opiniones correctas sobre la perfección clásica? Para entender todo eso, necesitamos volver al principio, a Maastricht, al otoño de 1949, y a un niño que aprendió, de la manera más silenciosamente sofocante posible, que amar algo demasiado abiertamente, demasiado emocionalmente, demasiado visiblemente, puede hacerte invisible ante el mismo mundo que lo amas. André Leon Marie. Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, a una ciudad medieval apretada en la esquina más meridional de los Países Bajos, donde las piedras romanas todavía bordean las calles y la arquitectura recuerda imperios. Maastricht se sienta literalmente en una encrucijada, comprimida entre Bélgica y Alemania, absorbiendo influencias culturales de todas partes sin pertenecer completamente a ningún lugar. Es una ciudad que siempre ha sabido celebrar, con tradiciones de carnaval tan antiguas y arraigadas que funcionan como religión, como clima, como algo inevitable. André nació en esta geografía particular de alegría y celebración, aunque la alegría en su hogar llegaba a través de una puerta muy específica y muy formal. Su padre, Jo Rieu, dirigía la Orquesta Sinfónica de Maastricht con la clase de autoridad que proviene de haber hecho las paces con las jerarquías invisibles de la música. Su madre, María, creaba orden y estructura dentro de un hogar que era simultáneamente un conservatorio y una explosión controlada. 8 hermanos.
La casa Rieu estaba perpetuamente llena, siempre ruidosa, siempre presionando contra sus propias paredes, con la energía específica de una familia donde la música no era ruido de fondo, sino el lenguaje primario, la primera manera de hablar, la forma más profunda de comunicarse. André comenzó a estudiar violín a los 5 años. Mientras otros niños estaban dominando bicicletas y la libertad específica que viene con la velocidad y el equilibrio, él ya estaba profundamente dentro de escalas, posiciones y la manera correcta de sostener un arco con dedos que apenas se curvaban alrededor de él. El entrenamiento era riguroso, hermoso y fundamentalmente envolvente. Estudió en conservatorios en Lieja, en Bruselas y Maastricht, acumulando credenciales y perfección técnica de la manera en que un hombre construye muros alrededor de algo precioso y frágil. Pero dentro de esos muros, algo ya estaba presionando hacia afuera como agua contra una presa. Actuaba como violinista en orquestas que trataban los valses de Strauss como trabajo inferior, como entretenimiento en lugar de arte, como si estas dos cosas nunca pudieran posiblemente ser lo mismo. Durante un ensayo, cuando tenía 26 años, un director hizo una pausa para recordar a los músicos que lo que estaban tocando era meramente entretenimiento, no música seria, como si la distinción requiriera refuerzo y disculpa constante. André sostuvo su violín más fuerte. No habló. Pero algo dentro de él, esa tarde, hizo una decisión silenciosa, irreversible. Y años después confesaría con la devastación silenciosa de alguien excavando una herida antigua. Sentía que la música clásica se había convertido en un museo. Hermosa, sí, preservada perfectamente, pero fría. Y estaba aterrado de que nadie fuera a visitarla nunca más. El miedo no era abstracto ni teórico. Era ver salas de conciertos vaciarse año tras año. Era ver a las audiencias acercarse a la música clásica de la manera en que la gente se acerca a algo que cree que se supone debe admirar, pero no puede quite sentir en sus corazones reales. Era la muerte lenta de una cosa viva. La pregunta nunca fue si amaba la música clásica. La pregunta fue si podría sobrevivir amándola de la manera que necesitaba, abiertamente, completamente, sin disculpas, en un mundo que había decidido que el amor y el rigor eran fundamentalmente incompatibles. Esa tensión, esa elección imposible, definiría la siguiente década de su vida. Cada estadio agotado, cada ovación de pie entre lágrimas, cada reseña desdeñosa de críticos que nunca lo perdonaron por tener razón. En 1987, a los 38 años, André Rieu tomó una decisión que todos a su alrededor consideraban profesionalmente suicida. Dejó su posición como respetado concertino. Se alejó de la seguridad del trabajo orquestal. Tomó los pequeños ahorros que había acumulado y decidió formar una orquesta dedicada enteramente a la música que el mundo clásico le había enseñado a avergonzarse de. Valses, música clásica ligera, las melodías que hacían que la gente bailara en lugar de sentarse reverentemente en la oscuridad. La llamó la Orquesta Johann Strauss, denombrándola después del compositor cuyo trabajo había sido su alegría secreta desde la infancia. La música que tarareaba solo en salas de práctica, las composiciones que hacían que sus dedos quisieran moverse diferente en las cuerdas. Los primeros años no fueron simplemente difíciles, fueron humillantes de maneras que cortaban más profundo que el fracaso financiero. Salas de conciertos lo rechazaban. Los promotores le decían que el concepto estaba anticuado, que a nadie le importaban los valses más, que estaba intentando resucitar algo que ya había muerto con el siglo XIX. Las estaciones de radio no tocarían sus grabaciones. Los críticos de música, cuando se molestaban en mencionarlo, lo hacían con la clase de desprecio reservado para aquellos que intentaban algo considerado bajo consideración seria. Había noches cuando actuaba para audiencias tan pequeñas que podía contar los rostros,
Podía ver la duda en sus expresiones, podía sentir el peso de haber apostado todo en algo que el mundo ya había decidido era sin valor. Esa noche en 1994, de pie ante 11 personas en Maastricht, todavía no era André Rieu el fenómeno. Todavía era André Rieu el tonto, el hombre que había abandonado una carrera respetable para perseguir un sueño imposible. El concierto de esa noche fue técnicamente un desastre por cada estándar mensurable. Pero algo sucedió dentro de esos muros fríos que cambió todo. Cuando comenzó a dirigir, cuando la orquesta alrededor de él encontró su ritmo, algo en la música alcanzó a esas 11 personas y las transformó. No aplaudieron educadamente, se pusieron de pie, lloraron, exigieron bis. Y cuando se fueron esa noche, no se fueron como espectadores que habían presenciado una actuación. Se fueron como personas que habían experimentado algo que los hizo creer en la belleza de nuevo. La palabra se propagó lentamente, luego no lentamente en absoluto. La palabra se propagó como fuego a través de hierba seca. Por 1995, André Rieu y su orquesta Johann Strauss actuaban para miles. Por el año 2000, estaban agotando las principales salas de conciertos a través de Europa. Por 2010, se habían convertido en el acto de gira de música con mayor recaudación en todo el planeta, superando bandas de rock, superando estrellas de pop, superando todo. Los números se volvieron casi imposibles de comprender. Más de 500 millones de euros en ingresos de carrera. Más de 100 millones de entradas vendidas a lo largo de 6 décadas de actuaciones. 35 álbumes de estudio, múltiples nominaciones a Grammy y, más importante, audiencias de 50.000 personas, 100.000 personas, llenando estadios que habían sido construidos para fútbol, de pie bajo la lluvia, llorando abiertamente, como si hubieran estado esperando toda su vida por permiso de amar esta música sin vergüenza. Pero algo extraordinario estaba sucediendo debajo de esos números, algo que las estadísticas nunca podrían capturar. André Rieu no estaba simplemente actuando música clásica, estaba revolucionando lo que la música clásica podría ser. Agregó elementos teatrales, escenografía elaborada, coreografía, porque entendía algo fundamental que el mundo clásico había olvidado. La música no es solo algo que se escucha, es algo que se siente, se experimenta, se vive dentro completamente. Llevaba fracs blancos que se convirtieron en icónicos. Se inclinaba con un ademán teatral. Convertía a la audiencia en parte de la actuación, animándola a bailar, a cantar, a participar en lugar de observar pasivamente desde la oscuridad. El establishment reaccionó con furia. Los críticos clásicos lo acusaron de abaratar la forma de arte, de convertir música seria en entretenimiento, de traicionar todo lo que la música clásica representaba. Escribieron reseñas demoledoras, cuestionaron su musicalidad, sus elecciones, su mismo derecho a dirigir. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en el mundo real, lejos de los escritorios de los críticos. Personas que nunca habían asistido a un concierto de música clásica estaban asistiendo a sus actuaciones. Personas que creían que la música clásica era aburrida, inaccesible, diseñada para gente con mejor educación o gustos más refinados, descubrieron que la amaban. Abuelas estaban bailando en los pasillos de estadios. Niños estaban aprendiendo que la música clásica podía conmoverlos. Familias completas estaban experimentando arte juntas, que es exactamente lo que André había querido todo el tiempo. En 2016, a los 67 años, André Rieu recibió un récord mundial Guinness por la gira con mayor recaudación de un artista clásico. El hombre que había actuado para 11 personas en una sala fría en 1994 estaba ahora actuando para millones. El músico que el establishment había desdeñado como comercial, como populista, como de bajo de consideración seria, se había convertido en el músico clásico más exitoso de su generación, quizás de cualquier generación.
Pero la victoria se sentía diferente de lo que esperaba. Los críticos todavía no lo respetaban. El mundo clásico todavía no lo aceptaba. Y en algún lugar adentro, el niño que había crecido escuchando a su padre dirigir, que había absorbido el mensaje de que el rigor y la accesibilidad nunca podrían coexistir, todavía estaba buscando validación que nunca vendría de las personas cuya aprobación originalmente había querido. Hoy, a los 75 años, André Rieu continúa gira, continúa actuando, continúa dirigiendo orquestas frente a audiencias que se han convertido en sitios de peregrinaje para personas buscando conexión. Su matrimonio con Marjorie Kochman, con quien se casó en 1975, ha perdurado 5 décadas. Tienen 2 hijos juntos. Su vida ha sido una de éxito profesional extraordinario, pero también de cargar una clase particular de soledad. La soledad de haber ganado la afección del mundo, mientras nunca del todo ganaba el respeto del mundo que originalmente quería impresionar. Y sin embargo, permanece de pie, dirigiendo con la misma alegría teatral, la misma negativa a disculparse por hacer feliz a la gente, la misma certeza de que la belleza pertenece a todos. Desde el niño sofocándose dentro de los muros rígidos de la música clásica al director que la liberó completamente, el legado de André Rieu es prueba de que, a veces, el arte más grande es simplemente negarse a aceptar lo que la gente te dice que el arte se supone que sea. Esa transformación, esa liberación, ese acto de desafío disfrazado de alegría, es lo que resuena en cada estadio donde las audiencias se ponen de pie. Porque al final, como André Rieu nos enseñó, la música más grande no es la música que impresiona a los críticos. Es la música que hace que la gente ordinaria crea que es extraordinaria.